Antes que nada, muchas gracias por aceptar participar, tanto a Pau como al señor Click. Yo, la verdad, soy admirador de su trabajo, tanto de Pau como tatuadora, pero también como artista plástica. Hacen unas cosas maravillosas que son, pues sí tienen un contenido político. Yo siempre veo que traen un rollo medio feminista y que sí incluye como esta reflexión de género. Y pues bueno, por eso también pensé en ti para invitarte. También además haces tatuaje, que eso es maravilloso, y hace piercings, por si alguien quiere perforarse por aquí en Morelos, pues ya tiene alguna perforadora ya, ¿no? Y bueno, bienvenida, Pau, muchas gracias por aceptar. Y bueno, el otro participante que él nos acompaña desde Puebla, porque es un señor que viaja mucho y que además es una persona que admiro mucho su trabajo fotográfico, porque es un fotógrafo callejero que sí, además tiene cursos y talleres que son bastante interesantes y ojalá y nos acompañe en Cuernavaca algún día. Yo ya le mandé mensaje porque la neta hace unas cosas bien interesantes sobre retratar el barrio y creo que es muy, muy padre su trabajo y muy admirable. Y bueno, por eso también decidí lanzarme a invitarlo y la verdad es que agradezco mucho que esté con nosotros Rafael Durán, que es el señor Click. Bienvenido, señor Click. Pues nos acompaña desde Puebla. Sí. Siempre con gusto. Bueno. Compartir es primordial en estos tiempos tan difíciles. Sí, exacto. Eso es lo más importante. Que justo creo que lo que estamos platicando en la sobremesa, en la premisa más bien, con Pau, que bueno, las redes sociales también tienen que servir para armar comunidad y también comunicarnos, ¿no? Entre resistencias. Y creo que una de las cosas que, bueno, al menos el proyecto de En Corte de Agrapa quiere o pretende, es justo hacer eso, ¿no? Hacer como redes, networks que permitan visibilizar trabajos que se hacen o resistencias que se hacen desde el arte, desde la psicología y desde otras áreas de la ciencia, pues que permitan también liberar el conocimiento y que no se quede solamente en la academia, ¿no? Y que no se sepa que nada más es la academia quien produce conocimiento, sino también el conocimiento que se produce desde el arte y que además hace mucho trabajo para transformar nuestras realidades. Y bueno, la verdad es que, bueno, en ese sentido va esta sesión que se llama así, se llama Arte y Arte al Artivismo, ¿sí? Como dispositivos de la memoria social. Y bueno, lo que es el conversatorio en realidad es dos personas expertas que primero lo que van a decir es, a partir de preguntas, vamos a tratar de dinamizar una conversación que aproximadamente dura entre 40 minutos, media hora, pero lo demás, pues sí les pedimos a quienes asisten que pues también se metan a la conversación. El chiste de la dinámica de esto es que justo hay una conversación al final con quienes nos acompañan y que pues permita también este diálogo que reflexione y que permita pensar o hacer utopías sobre la transformación de nuestro contexto social, que la verdad es muy preocupante y está bastante fuerte. Pero bueno, creo que estas cosas son lo que nos da un poco de esperanza, ¿no? Y bueno, la sesión va así. Primero vamos a hacer como preguntas clave a las personas que están de sus experiencias. Después damos al espacio a la conversación y damos por finalizada este conversatorio. Y bueno, este conversatorio va a quedar grabado para que quienes quieran reproducirlo, mandarlo a quien quiera compartirlo, pues ahí pueden hacerlo, ¿no? Sin ningún problema. Bien, entonces, bueno, la verdad es que les agradezco a ambos y bueno, la primera pregunta va a ser esta y bueno, vamos a girar en torno a esta pregunta, ¿no? Pensando en sus aproximaciones artísticas, ¿qué de político hay en el arte que producen ustedes? O sea, ¿consideran que hay una politización del arte o cómo ven esa parte de la política y el arte? Que es la primera pregunta que me gustaría que abordáramos. Muchas gracias. ¿Quién quiere empezar? Adelante, Pau. Bueno. Qué bueno soy para embarcar a la gente, ¿verdad? Basta, no me insistan. Primero que nada, y creo que ya esto es un poquito, sí, reflexivo, ¿no? Creo que yo empecé a cuestionarme la idea del arte, como la línea del arte y la línea de lo que yo quería hacer como artista en el momento en el que caí en cuenta, y lo hablamos en alguna clase de historia del arte alguna vez en la carrera, de cómo el arte es elitista hoy día y lo ha sido a lo largo de toda la historia, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con lo que decías hace rato, que lo hemos convertido en esta cosa de la academia, ¿no? Que solo la academia puede definir qué es arte, cómo es el arte, quién puede hacer arte y desde dónde puedes hacer arte, ¿no? Entonces, pues desde aquí, el tomar esta idea del arte es elitista y solo lo puede entender la gente letrada y solo lo puede entender los que tienen acceso económico a museos, a sitios históricos, como todo esto, me hizo muchísimo ruido siempre. Y creo que es la primera barrera que hay que derribar desde lo político y desde el activismo, ¿no? Porque si el arte solo va a ser elitista, entonces ¿a quién está representando realmente? Si no está representando a la gente que lo necesita, ¿no?
Entonces desde ahí como que empecé a buscar qué era lo que a mí me movía y lo hice súper inconscientemente, ¿no? Ojalá esto hubiera sido un proceso consciente porque otro gallo cantaría, pero como que empecé a buscar una línea que a mí me hiciera mucho ruido y entonces entramos al asunto feminista, ¿no? A cómo dentro del mismo arte, y no voy a decir bien las estadísticas seguramente porque no me acuerdo de los números nunca, pero el 70 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento de las imágenes que hay en los museos son mujeres, mujeres desnudas en su mayoría, pero solo el 15% de las artistas en museos son mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Que nos representan desde la visión masculina, pero no nos permiten a nosotros ni representarnos ni representar nada de nuestro mundo, ¿no? Entonces, a partir de ahí empecé como este caminito de ir haciendo cosas que me significaran a mí. En general, yo soy grabadora, eh, me gusta mucho la gráfica, me he dedicado a gráfica desde la carrera y es la principal línea en donde me muevo porque justamente creo que esa tiene uno de los principales poderes de movimiento político desde la gráfica del 68 mexicana, ¿no? O sea, cómo el grabado ha sido este movimiento de protesta, este movimiento de fácil difusión y que se ha dedicado a enfrentar al mundo con realidades que no quiere ver o que no se atreve a ver. Entonces, desde ahí creo que es desde donde me muevo yo. Ya me voy a callar para que el señor Click de su parte. Bueno, gracias. Muchas gracias, Pau. Bien interesante tu posición. Bueno, vamos a escuchar al señor Click y ahorita doy también mis apreciaciones. Saludos. Sí, mira, qué gusto escuchar a Pau, conocerla, conocerlos y compartir. Nuestros principios en el colectivo es compartir y no competir, porque cualquier acto de competencia termina en guerra y es lo que menos hace falta en estos tiempos. Y bueno, fíjate que cuando me mandas el mensaje de WhatsApp hoy veo que hay un lenguaje muy ajeno a mí, a mi esencia, como ser callejero, como un sin escuela, lenguaje que muy académico y dije, ay cabrón, ¿a dónde voy, no? ¿Qué voy a decir ahí? Y de entrada no, en lo personal yo no me considero artista. Me considero un contador de historias necesarias. Encontré una herramienta que más allá de herramientas de arte, como se le llaman, yo le llamo herramientas de cambio social, herramientas de diálogo, nos permiten ese diálogo. La gráfica, la pintura, la música, la poesía, la fotografía, para mí representan herramientas de diálogo, de cambio. Entonces, de entrada no me siento artista, no creo que tenga algo de artístico lo que hago porque es más un discurso de contestatario incluso, ¿no? Porque son cosas que incomodan, son cosas que en algún momento llegan a lastimarle a algún sector de la sociedad. Yo, 30 años documentando la violencia en México, violencia que hace 30 años, hace 25, hace 23, hace 20 años, hace 15, le asqueaba a una sociedad que decía cómo es posible que retraten eso, cómo es posible que publiquen eso, y ahora que esa violencia le salpicó a gran parte de la sociedad, ya aparecen los indignados, ¿no? Un poquito tarde, pero bueno, ya aparecieron, y eso también se vale. Ya dicen, digan esto, digan la verdad, pues si antes querías que la tapáramos, ¿no? O que la maquilláramos, porque decían, al menos busca una foto artística en lo que haces. ¿Cómo voy a estar maquillando lo que estoy viendo, lo que está doliendo y lo que representa para un país, ¿no? Entonces esa parte sí, ahí el arte lo quedo debiendo y en estos tiempos y en mis tiempos cuando tomé una cámara, para mí no era una prioridad agarrar ese camino. Mi prioridad era que nos vieran, porque éramos los invisibles, como dice el maestro Galeano, los que valen menos que la bala que los mata. Entonces esa sería mi participación en ese sentido. No soy artista, no pretendo serlo y tampoco hago fotografía para galerías, hago para contar historias que estamos viviendo en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras calles. Y bueno, esa sería mi parte. Muchas gracias a ambos. La verdad es que me dejan reflexiones interesantes porque justo va lo contrario, ¿no? O sea, creo que entonces la profundidad narrativa es lo que creo que llama, ¿no? La contar historias, visibilizar asuntos que no se miran
justo que ya sean espacios que están determinados para lo que es el arte, que son los museos, pero también, bueno, una de las cosas que yo también coincido con lo que están diciendo ambos, es que el arte justo no necesariamente tiene que estar o nombrado como arte primero, ¿no? Y después también en un espacio artístico, ¿no? Como un museo. O sea, que es lo más bastante interesante, ¿no? Y que además, ya sea en el grabado o en la gráfica, como dices tú, que va de mano en mano, ¿no? Y que se puede reproducir de manera masiva, o en la fotografía, que en redes sociales también tiene una alta difusión o puede difundirse, pues la verdad es que son herramientas interesantes, sobre todo para poder, narrar estas historias no contadas, ¿no? Y que eso es bastante interesante, es muy, muy interesante, dice aquí. Sí, claro, hay espacio para que puedan participar. Si quieres hacer tu pregunta de una vez o lo podemos pasar hasta el final, como tú gustes, tajín, tajín. Hola, Bueno, hola, qué sí, te chido escucho. escucharles. A mí me interesa muchísimo el tema de activismo y justamente esto que menciona Paola y Rafael, como son estos dos mundos, ¿no? Yo soy una morra de barrio y hago activismo, ¿no? Y justamente es para romper, ¿no? Este academicismo que existe en la academia y que las personas, pues así del barrio, el arte son los museos, el arte son las galerías, ¿no? Y la gráfica, el grabado, el graffiti, son expresiones artísticas que justamente, ¿no? Como que buscan romper esta parte elitista del arte y creo que está chido que hablemos de que tenemos que cambiar la forma en la que le hablamos a las personas, ¿no? Entre nosotros sí nos estamos entendiendo sobre a qué va el arte, por qué tiene que ser político, por qué tenemos que cambiarlo, pero si lo seguimos haciendo con este lenguaje que a lo mejor a otras personas les es ajeno, seguimos hablando entre nosotros. Entonces creo que tenemos que encontrar la manera de que las personas se puedan sentir identificadas con el arte y que no les parezca ajeno, porque eso es lo que a veces parece, que el arte les es ajeno. Y ya. Muchas gracias. Muchas ¿Puedo gracias por decir algo así rápido? No, ni tan por rápido. iniciar la conversación. Muy bien, gracias, Pau. Tienes toda la razón, o sea, ¿por qué a la gente se nos hace ajeno el arte? Porque no, y es una respuesta tal vez muy simple, pero que a la vez tiene un trasfondo muy complejo, ¿no? Simple y sencillamente porque todo el arte que vemos es colonial. Entonces, y diciéndolo desde una perspectiva mexicana, ¿no? Todo lo que vemos está marcado por este colonialismo y está marcado por esta conquista, pues sí, este descuartice de todo lo que nosotros conocíamos como nuestras expresiones artísticas, nuestras expresiones de lenguaje, de música, de todo lo que conocíamos pre-conquista. Entonces, ¿cómo pretende esta academia que nos identifiquemos con el arte que nos ponen en todos sitios, si no es algo que habla de nosotros, que nunca habla de nosotros, ¿no? Y nosotros como minorías en general, digo, yo te lo puedo decir más desde el lado de, de mujer, ¿no? Así de cómo me voy a identificar con un arte que habla sobre mí, pero no habla de mí y no habla conmigo, ¿no? Entonces, sí, o sea, tienes toda la razón. Tenemos que cambiar por completo la forma en la que damos estos discursos de arte. Tenemos que cambiar el pedestal en el que está puesto el arte clásico, el pedestal en el que está puesto el arte eurocentrista, ¿no? Porque todo ello no nos representa a nosotros y nunca nos va a representar, y por eso es tan difícil que la gente vaya a museos, que la gente vaya a conciertos, a obras de teatro, a presentaciones de danza, porque no hemos llegado a este lenguaje en el que podamos sentirnos incluidos todos, ¿no? O sea, no hay un punto que sea nuestro. Súper interesante. No, y la verdad es que creo que vamos en esta lógica y en ese sentido, porque justo la siguiente pregunta aporta desde la memoria social, y creo que, bueno, llegando un poco a lo que habían ya comentado y que creo que van como estructurando ustedes, me parece bastante enriquecedor que, bueno, tanto Tajín Tajín como Rafael Durán y que es señor Click y Pau, pues comentan que justo pues hay que, el narrar historias es lo importancia, y que estas historias necesariamente no tienen que contactar a lo mejor también con el público, pero también tienen que tener una narrativa que permita comprenderse, ¿no? O sea, que se entienda en esta lógica, ¿no?
Una de las cosas que justo he visto en la mayoría del arte que tanto Pau como produce, como también lo produce el señor Click, no tengo el gusto de conocer tu trabajo, Tajín Tajín, pero pronto lo voy a conocer, y que justo creo que va en este sentido, ¿no? La incomodidad social es un tema que creo que hoy en día está muy álgido, ¿no? O sea, pensemos en la situación de violencia que estamos viviendo de manera contemporánea. O sea, creo que una de las cosas que justo tenemos que pensar es mirar esto que está sucediendo hacia afuera, ¿no? Las desapariciones, los homicidios, todas las condiciones de pues violación a los derechos humanos que se están dando. Y creo que la memoria social va en esta lógica, ¿no? O sea, ¿ustedes consideran que todo este arte producido a partir de estas incomodidades sociales que creo que se están visibilizando a partir de su arte, ayudan a no repetir de nuevo estos hechos que están sucediendo? O sea, ¿ayudarían como a resistir de alguna manera desde el arte? O sea, estas narrativas que a lo mejor son incómodas, ¿permitirían agitar un poco la memoria social? ¿Ustedes qué piensan en ese sentido? Bueno, a mí me gustaría lo que decía Tajín Tajín, comentar rápidamente que efectivamente hay una falta de comunicación. De pronto los académicos, entre más, decía mi maestra de sociología, que digo, yo no tengo una formación académica, pero he buscado mis maestros solidarios que en un café me enseñan lo que enseña la academia. Decía es que en la academia entre más mamón hables es cuando ganan más puntos en la academia, pero hacia afuera no pasa nada. Entonces, del pensamiento a la acción hay un tramo muy grandote. Nosotros tenemos el pensamiento de pensar sudando como principio. Y en una comida que tuve con ¿cómo se llama? Juan Villoro, decía efectivamente, porque hay mucho pensamiento, pero no pasa nada. Entonces, cuando mueves algo, suceden las cosas. Hay muchos pensadores que se mueren con todo en su cabeza, pero nunca pasó nada. Y bueno, en la segunda parte, que creo que es lo que estamos viendo, los hemos visto en movimientos sociales como Oaxaca, como el conflicto del Apo, que salieron y el colectivo La Pistola salió con toda la gráfica, a tapizar las calles de Oaxaca y con unos murales increíbles, contestatarios, que cuestionaban lo que estaba pasando y que además le mostraron al mundo lo que el mundo no quiso escuchar de la voz de en ese tiempo los profesores, ¿no? A través de la gráfica. Creo que sí tiene su papel muy importante, creo que sí hace falta unas miradas militantes, creo que hacen falta, creo que hacen lo suyo también en estos tiempos, en tiempos del meme, en tiempos en que estamos desayunando, comiendo, cenando y cagando memes. Entonces se me hace, ahí, por cierto, dicen que la culpa no era de Televisa, ¿no? Entonces sí es muy importante el papel de todos estos narradores de lo que está pasando, como la gráfica, como la pintura, la música. Ahora en el aniversario de Marabunta estaba escuchando unos raperos muy potentes que decía qué fuerte está lo que dicen y qué chingona la forma en lo que lo dicen, porque los chavos del barrio se empiezan a identificar porque escuchan realmente el lenguaje que entienden. Y esa parte creo que hace su función en la gráfica también, se empiezan a identificar. Yo me pongo una máscara de luchador para trabajar con los chavos porque nos vemos como iguales y jugamos a las luchitas y soñamos con cambiar ese mundo, porque cualquier figura de adulto ante unos chavos es siempre agresiva, es siempre, porque el adulto pues, no es bienvenido para el mundo de los niños, porque papá regaña, porque el maestro castiga, porque todo lo que haga un niño, el adulto va a decir que está mal. Entonces decía el maestro Galeano que de niño todos los niños son poetas hasta que el mundo se encarga de destruirles el alma. Entonces creo que esa parte de los activistas que utilizan herramientas de cambio para cuestionar es muy importante en estos tiempos. Muy bien. ¿Ibas a decir algo? Ok. Continúo. Okay. ¿A quién sigue? Perdón, No es que no contesto. estaba viendo el micrófono, pero justo, no, creo que va muy bien. No sé si quieras comentar algo más, Pau. Sí. Esto que dices me gusta mucho esta frase de soñamos con cambiar al mundo, ¿no? Soñamos juntos con cambiar al mundo, porque la verdad es que, ¿qué más quisiera yo que pensar que lo que hago en algún momento va a contribuir a la memoria social, ¿no? Al colectivo histórico, a la idea
pues esto, ¿no? De seguir rememberando cosas que necesitamos recordar, ¿no? Lo que hicimos con lo del mural de Viri, Juan Pablo, ese tipo de cosillas que son cosas enormes para uno, pero que tal vez de repente en la historia general del tiempo se queden como muy chiquitas, es lo que a mí me gustaría pensar que es para lo que sirve el arte, ¿no? Que es para lo que sirven las cosas que yo intento hacer, por lo menos. El saber que yo lo hice desde mí, porque no puedo hablar desde otro sitio, que yo lo saqué de lo que yo siento y de lo que yo he experimentado y de lo que yo he vivido, para que alguien más pueda sentirse identificado y de ahí agarrar y hacer otra cosa, ¿no? Y que sea esta cadena de cosas en las que puedas como ir liberando más cosas, como me ha pasado a mí, ¿no? O sea, yo no sería artista feminista, yo no sería artista que intenta decir algo si no me hubiera influenciado a alguien antes, ¿no? Y si no tuviéramos como toda esta cadena de gente que nos ha ayudado a ser como más críticos con lo que tenemos a nuestro alrededor o como querer aportar ese granito de arena para poder cambiar al mundo, ¿no? Es este gran sueño de poder cambiar algo. Muchas gracias. Sí, ¿no? Y bueno, para quienes más o menos contexto sobre lo que pasó con el mural de Viri, miren, en la Facultad de Psicología de la UAM, que es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Pau está estudiando psicología y bueno, en la Facultad de Psicología vivió la desaparición de nuestra compañera Viridiana. Anaid fue desaparecida ya desde 2012. Su mamá, Angélica Rodríguez Monroy, pues bueno, estaba por cumplir 10 años de desaparición y bueno, se acercó con varias personas para decirnos que bueno, justo no se había restaurado ese mural, que es un mural que se hizo en el 2014. Entonces, bueno, en este intercambio de ideas y de activismos y activismos que estamos desarrollando, porque creo que una de las cosas que justo facilita es, lado académico es muy tardado y el lado activista creo que nos permitió desde ahí acelerar el proceso, ¿no? Entonces, pues lo que se hizo fue restaurar el mural, y hacer después, bueno, la señora Angélica hizo una conmemoración en el mural, de la desaparición de su hija, ¿no? Entonces, en ese sentido va lo que comenta Pau, ¿no? Que justo fue esta gestión de este proceso de restauración y que, bueno, también era en este sentido de la memoria, ¿no? De no olvidar el acontecimiento que nuestra compañera sigue todavía viviendo y que su familia también la sigue viviendo, así como lo viven también 100,000 o más de 100,000 personas desaparecidas en este país, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que creo que voy en esta lógica y en ese sentido que me parece bastante interesante es que la militancia se vuelve una herramienta importante para justo agitar lo que es la realidad social, ¿no? Para transformarla y construir estas utopías, estos futuros o pensar estos futuros posibles, ¿no? De manera colectiva. Y creo que una de las cosas que nos entregan y que nos regalan, al menos a quienes estamos escuchándoles, es que justo la academia, lejos de a lo mejor apoyar, lo que hace es limitar, ¿no? Muchas veces estos procesos y que a lo mejor mover estos conceptos en cosas que parecen como muy habituales, como pueden ser las redes sociales, que como dice el señor Click, ¿no? Cagamos memes y todo el tiempo estamos haciendo cagadera memes, pues en ese sentido también producir en esos entornos lo que es el arte, ¿no? Y en este sentido y en esas prácticas, porque creo que ambos están desarrollando estas prácticas, ¿no? Tanto produciendo su arte o lo que hagan como trabajo de resistencia en las redes sociales. ¿Qué tanto ayudan las redes sociales hoy en día a generar memoria, ¿no? Creo que también me gustaría como explorar eso. ¿Qué tanto para ustedes se ha convertido en una estrategia para resistir incluso, ¿no? De manera digital. Cuéntenme un poco de eso. Pau, si te gusta. Yo soy malísima para redes sociales, o sea, de verdad los algoritmos y yo no nos entendemos absolutamente nada, entonces siempre que he intentado hacer, sí va a ser mi Instagram de artista, ¿no? Sí va a ser el que sí se va a difundir, el que sí va a funcionar, no, no me sale nunca, entonces sí sé que las redes sociales son una herramienta muy poderosa, que sí mueve muchas cosas y que gracias a ello creo que a mí me ha servido más como inspiración para poder a partir de ahí crear más de lo que me ha servido como difusión para compartir algo, ¿no? O sea, creo que me gusta pensar que en algún momento sí he llegado a dejar algo, pero hasta ahí, ¿no? Yo no podría hablar más allá de las redes sociales en ese sentido. Muchas gracias, Pau. Señor Click, no sé si quiere aportar algo por ahí. Bueno, a mí yo tenía la idea de que las redes sociales no servían para nada.
hace muchos años me insistían y yo me rehusaba hasta que abrí Twitter y a partir de ahí me cambió toda la visión y creo que las redes sociales, el señor Flick ha hecho mucho más de lo que pudo o de lo que pudo hacer Rafael Durán. He encontrado gente muy solidaria, muy comprometida con esos cambios, con esas luchas y ha sido por las redes sociales. Ahorita este canal de comunicación que nos tiene aquí también suma bastante. Hace poco abrí una cuenta de TikTok, imagínate hasta dónde he llegado. Pero también ha sido por necesidad, ¿no? Necesidad de no quedarte en tu círculo de 10 amigos haciendo lo mismo, platicando lo mismo cada 8 días y todos diciéndonos que sí al mismo tiempo. Creo que también hace falta cuestionarnos entre nosotros, agarrar otros caminos, aunque no sean los mismos, el destino será el mismo para todos, pero que en el camino tengamos esa libertad de ir construyendo con otros colores, porque también viene gente atrás. Entonces, si no trazamos caminos, si no dejamos colores, si no dejamos semillas, podría ser muy lamentable para los que vienen atrás. Y yo quiero asumir esa responsabilidad de haber hecho lo que pude en este tiempo en el que todavía mis pies pueden caminar, pero también apoyándome de las redes sociales, de la tecnología, porque tampoco creo que sean malas, ¿no? Mucha gente habla mal de tantas cosas y dicen que un teléfono en las manos de un niño es peligroso. Pues si yo agarro un libro y te lo traigo en el ojo, también es peligroso un libro, ¿no? Entonces, nuestro compañero más joven del colectivo, Iker, tiene 13 años y con puro tutorial ha manejado ya 12 instrumentos musicales que ha aprendido a tocar y ahorita es el responsable de la brigada de música de niños para niños. Y también nos vamos ayudando mucho con esas herramientas de redes sociales, de poder intercambiar, de compartir y bueno, a mí en lo personal y a la gente que ha decidido caminar conmigo nos ha ayudado mucho. Pues muchas gracias, la verdad, qué buenas reflexiones. Yo creo que mucho de lo que hoy se está haciendo, justo también incluso desde lo que queremos, ¿no? A lo mejor contar, de lo que queremos como pues producir en estos espacios, pues también puede ser desde la resistencia, y eso es muy interesante, al menos de los que están planteando. Me parece sumamente importante justo darle este giro a las redes sociales, y que creo que también es un espacio para la memoria, ¿no? O sea, creo que las redes sociales hoy también es un espacio para la memoria, y creo que tiene mucho sentido también retomarlas y sobre todo en esta era digital, ¿no? Pues muchas gracias, la verdad, por las reflexiones. Bueno, vamos a dar la palabra a Tajín Tajín. A ver, Tajín Tajín, te escuchamos. Hola, pues igual que el señor Click, a mí me gusta interactuar a partir de redes sociales y alguna de las reflexiones que yo he hecho es que los artistas tenemos una responsabilidad social, porque dentro de nuestro arte estamos diciendo cierta narrativa, estamos replicando cierta idea. Entonces le estamos hablando a cierto público, ¿no? Y algo que mencionaba Paola es que a veces somos inspiración, ¿no? Somos inspiración sin saberlo y cuando ocupamos las redes sociales de una manera de activismo digital, podemos ayudar, ¿no? A que otras personas se inspiren. Algo que yo he manejado en mi discurso artístico es invitar a las personas, ¿no? A que hagan activismo, que hagan artivismo, que impacten en su realidad social, porque yo creo que algo maravilloso del activismo es que nos puede ayudar a ese tejido social, ¿no? A que volteamos a ver a nuestra realidad fuera del teléfono y que el teléfono y el internet es eso, es una herramienta en la que nos podemos comunicar, en la que podemos invitar a las personas de que, hey, vayan a la marcha a las 40 horas, vamos a hacer carteles, nos vemos en tal punto, ¿no? Creo que el activismo nos puede ayudar a crear comunidad, a ver que estamos atravesando por situaciones similares que a lo mejor por esta era digital y que despertamos y comemos memes, no lo notamos, ¿no? Y pues sí, o sea, creo que el activismo puede ayudarnos a ese tejido social y a inspirarnos entre nosotros. Súper interesante, ¿no? La verdad es que creo que muchas de las reflexiones que están desarrollando y están llegando justo van en ese sentido de construir comunidades y también generar contenido pues con conciencia social. Bien, muchas gracias, Tajín Tajín. Voy a dar la palabra también a Lisbeth Caballero, entonces le escuchamos. A ver, cuéntanos, Lisbeth, ¿qué piensas? Sí, como justo en esta parte, como en tiempos recientes he tenido como posibilidad de hablar como de este concepto también emergente, ¿no? Del tecnofeudalismo.
en donde nos referimos a estos espacios virtuales, no como nuestros, sino como prestados, como espacios en donde estamos a costa de cierto beneficio para ciertos intereses que van más allá de nosotros, ¿no? Entonces, como me parece una reflexión bien interesante también está respecto a las redes sociales, como el mundo, la vida sin recurrir a estos espacios, hoy por hoy no es algo que sea como asequible para nadie, ¿no? Todos tenemos una presencia virtual y quien no la tiene, tiene una cantidad de imposibilidades para conseguir trabajo, para de aquí a un montón de cosas. Entonces, nuestra presencia virtual es algo ya no es opcional a este punto, ¿no? Entonces, siendo que estos espacios, bueno, mínimo como por el autor que maneja el tecnofeudalismo, dice que son herramientas de control conductual de personas o algoritmos de control conductual de personas. Y entonces eso es lo que ahora está monetizando en el mundo. Estos algoritmos que vienen a presentarnos como a presentar cierta información o a favorecer que se viralice cierta información, porque es bien curioso, siempre que nos metemos, por ejemplo, no sé, a lo más favorito, a lo más famoso en México en YouTube, es siempre alguna cosa que tú dices, ¿verdad de Dios? ¿Cómo es que esto es lo más visto, lo más promovido en absolutamente cualquier red social? Si está pasando esto y esto y esto, si ayer pasó esto. Entonces, ahora sí que las redes sociales son una herramienta que de inicio es una herramienta de cambio de conducta de personas y de masas, pero que va en ciertos intereses. Y ahora, si lo hablamos desde eso, es bien importante entonces y cae aún más fuerte la responsabilidad de producir cosas también nosotros, porque si estos espacios virtuales son habitados absolutamente por todos, y son habitados bajo ciertas normas que manejan los algoritmos, bajo ciertos intereses en específico, entonces no hay posibilidad de resistencia sin también resistir desde estos espacios virtuales. También dar esta información, también promover la información que consideremos vale la pena, la información política, la información que hable de tales cuales temas que no son los que son favorecidos por algoritmo, los que no son los que se hacen famosos rápidamente. Porque Claro. entonces absolutamente cualquier persona que habite en espacios virtuales también tiene la responsabilidad de réplica, de en dónde pones tu tiempo, en dónde pones tu ojo, porque aunque no lo veamos, también son dinero que se mueve, también es influencia que se mueve, es algo muy interesante, como este mundo de los influencers, en donde ya el capital no es únicamente el capital económico, ¿no? Sino también el capital en cuanto a poder de influencia que las personas manejen. Y entonces absolutamente todos, no solo creadores, no solo artistas, tendríamos una responsabilidad social por compartir aquellos mensajes que son comunitarios, que son de lo que vivimos nosotros, que son de lo que vive México, que son de lo que vivimos en sociedad, en comunidad. Y entonces, como todo esto de utilizarlo como herramienta, ya no es solo como la opción, no es solo la herramienta, es un espacio de vida más que tenemos todos y que conllevará, como en estos tiempos actuales, una responsabilidad de todos y de todo aquel que se preste a ver que nuestra influencia, nuestro tiempo de visualización de tal o cual video también afecta, porque es dar visibilidad a contenido que influencia no solo a nosotros, pero a todas las personas. Me voy a Qué meter un poco en esta interesante. tangente Sí, no, Pau. que sabes, Adelante. porque creo que hay cosas bien interesantes dentro de este asunto del tecnofeudalismo que nos ha estado dando mucho miedo hablar desde la institución, porque por lo menos yo hasta este momento, ninguno de mis profesores ha querido tocar el tema, todos han sido como de, no, déjame informarme un poquito más, y se quedan ahí, y ya nunca lo hablamos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy en día tan metidos en esto? Que ni siquiera es que sea un término nuevo, ¿no? Ya tiene por lo menos 10 años, y la gente todavía no lo viene manejando así como deberíamos de estarlo manejando, ¿no? Con la importancia con la que deberíamos de estarlo manejando, porque lo tiraron a loco de, nada, ¿cómo va a ser esto posible? Y ya cuando vemos que todos los dueños de redes sociales son los que están convirtiéndose en políticos fuertes ahorita, por lo menos en Estados Unidos, pues ya empieza a brincar un poquito el peligro, ¿no? De qué es lo que está pasando aquí. Y ahí quiero agregar justamente dos cosillas que vi en redes sociales, que me parecen muy bonitas dentro de la rama activista. Esta señora que decía dejar de
de buscar por una parte, o sea, no completamente, ¿no? Pero no centrar sus esfuerzos en volcarse a redes sociales porque las redes sociales no las están viendo los políticos, sino hacer como esta revolución otra vez de mandar 1 millón de cartas al Congreso de Estados Unidos, así una carta a diario a los senadores, a los representantes de condado, a lo que sea, a toda figura política que se te ocurra, para saturar los buzones, ¿no? Que ya se ha hecho antes históricamente. Entonces, como retomar este tipo de estrategias para que además de las redes sociales, además de que exista en la mente de las personas, que esté en donde tiene que estar, ¿no? En estas figuras políticas importantes. Y la otra que me llama mucho la atención y que creo que es una vertiente que me gustaría investigar un poquito más es cómo nos han movido desde las redes sociales a esta como pulcritud de vuelta, ¿no? Como ya hoy en día todas las tendencias son que el look clean, ¿no? Así peinadita de que con gel, totalmente recatada, colores súper neutros, ya no hay destellos de color, destellos de creatividad por ningún sitio, todo es minimalista, todo es chiquito, todo es siguiendo un estándar muy beige, ¿no? Muy X. Que el color del año sea no, ¿cómo se llama? Si alguien se acuerda, dígalo, por favor. Pero este beige sin chiste, ¿no? Sin vida. Que no es que no sean bonitos los tonos tierra, no, o sea, sí son bonitos, ¿no? Pero ¿de qué te está hablando este discurso de gente completamente, o sea, plana, ¿no? Plana en todos los sentidos, de no hay una sola gota de expresión individual en ningún sitio. Entonces, ¿hacia dónde está encaminando esta tendencia de las redes sociales? Hacia lo que estamos viendo hoy en día dentro del ámbito político, ¿no? A todo el mundo tiene que seguir órdenes y tiene que estar dentro de este molde para poder llevar a las agendas que se quieren llegar. Si no, o sea, si hay expresión individual, si hay gente que esté cambiando tendencias, si hay gente que esté modificando los discursos, pues no se pueden llevar a cabo estas agendas, ¿no? Pues, ¿para dónde nos están encaminando estas redes sociales y qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera individual? Pues meterle la expresión individual, ¿no? O sea, meter este detonado de colores, este detonado de yo no voy a seguir esta regla, ¿no? Esta institución, lo que sea. Pero como en lugar de hacer eso, en lugar de darnos cuenta para eso, vamos con pues sí, voy a ser niña clean, voy a ser niña que toma su licuado verde todas las mañanas, ¿no? O sea, como no es crítica a las del licuado verde. Homogeneidad, justo. ¿Cómo estamos yendo hacia un único estándar y ya? Qué peligroso es eso. Sí, justo creo que son reflexiones que son bastante interesantes y justo porque como el arte también y la memoria también queda atada a ciertas, pues sí, ganancias de poder, ¿no? Que se pueden dar en muchos niveles y que creo que también una de las críticas y que creo que no vamos a abordar en esta sesión, pero que creo que para de tarea no la podemos llevar, es que justo la inmediatez también por la cual la producción de contenido hoy en día, ¿no? Es muy inmediato, tanto, no quiero verlo como positivo o negativo, simplemente como algo que también sucede, ¿no? Vemos en los videos cortos, en estos videos que duran a lo mejor 90 segundos y que de pronto, pues, no permiten también abordar cosas que tienen que ver más a profundidad, ¿no? Y que, bueno, eso es una crítica que podría también pasar a lo que está sucediendo de manera contemporánea, pero justo también no verlo tampoco como algo negativo, porque esa inmediatez también nos permite subir elementos como la fotografía que elabora también el señor Click, o como los elementos de resistencia social que ya plantearon tanto Tajín Tajín como Pau y Liz Caballero, ¿no? Yo creo que todos estos elementos permiten esta doble punta de las situaciones que suceden en la digitalidad. Y bueno, ya se nos fue hasta la digitalidad este asunto, y me gustaría justo que ya para cerrar con esta reflexión, y pasemos como a esta dinamización de la conversación, si es que todavía quieren alguien más participar, justo en ese sentido va, ¿no? ¿Qué reflexión nos dejan en este conversatorio, ¿no? O sea, como cierre, ¿qué podrían concluir la reflexión y dejarles a las personas que nos van a escuchar tanto en YouTube y que los van a escuchar a lo mejor aquí en vivo? Pues, ¿qué reflexiones dejan sobre el arte o sobre lo que hagan para resistir desde estas estéticas, incluso estas formas de representar las historias que ustedes están contando, ¿no? ¿Qué reflexiones nos dejan? ¿Qué nos invitan a hacer? ¿Qué nos invitan a pensar? ¿O qué reflexión pueden aportar? En esa va la pregunta. Bueno, a mí me gustaría participar nada más con la reflexión de que es importante la autocrítica. Estamos acostumbrados a salpicar hacia afuera, a criticar
pero difícilmente nos miramos al espejo. Creo que el día que nos miremos al espejo vamos a encontrar muchas respuestas y a partir de ahí creo que será se dará justicia a los temas que podamos documentar, que podamos crear, porque creo que ya cuando te miras al espejo encuentras una de las respuestas más difíciles en todos esos cuestionamientos que uno tiene, pero que terminas culpando a todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, el creer te permite crear. Y también utilizar todas esas herramientas de cambio, lo de arte, como algunos le llaman, para poder trabajar con las infancias, porque creo que todo lo que estamos viviendo no lo vamos a componer con la gente adulta. Todo lo que estamos viviendo de violencia al adulto no pudo. La verdad es que a mí no me hace creer nada que el adulto va a cambiar las cosas o que el político las puede cambiar. Creo que las infancias tendrán que enseñarnos cómo hacer las cosas, pero tenemos que compartirles las herramientas de cambio, ponérselas en las manos y creo que la enseñanza y la revolución vendrá de ellos porque creo que son más honestos que muchos de los adultos, creo que son más creativos que muchos de los adultos, pero creo que también merecen su oportunidad. A partir de ahí tendremos que aprender y reconstruir un mundo que también somos parte de él y bueno, nada más como breve comercial, en agosto en Casa Click se va a hacer el primer encuentro nacional de niños rebeldes, eh, llevado por Iker y que de rebeldes, ¿por qué? Pues porque siembran, rebeldes, ¿por qué? Porque critican, rebeldes, ¿por qué? Porque hacen música, porque hacen pintura, porque cuestionan, porque leen. Entonces, habrá mucho que aprender nosotros como adultos, porque la verdad es que yo siempre que me paro frente a un grupo de niños, lo primero que hago es pedirles perdón por todo lo malo que les hemos dejado en un mundo que también les corresponde a ellos, pero que lamentablemente les fallamos. Gracias. Qué preciosa reflexión, señor Click. Desde aquí Leslie Leiva. Señor Click, ¿cuáles son sus redes para seguirlo de una vez? Dice. Facebook, señor Click, Instagram, el señor Click y TikTok, algo así como señor Click o algo así también. Bien, muchas gracias. Y que justo creo que piensas en unos de los futuros, ¿no? Quienes van a construir el futuro construido y que desgraciadamente les dejamos un mundo complicado, o sea, con recursos acabados, ya con limitaciones incluso estructurales, económicas complicadas, etcétera, pero que justo en esta resistencia y en esta enseñanza, pues creo que es una reflexión de aquellos que no se piensan generalmente, ¿no? O que no pensamos en el mundo adulto. Qué interesante y qué bonito. Ojalá nos puedas compartir esta información señor Click, para que podamos compartirla, ¿no? Y a lo mejor, pues la verdad a mí sí me interesaría a lo mejor llevar a mis chaparros y Claro, y estar allá un rato, ¿no? Muchas gracias, qué amable. Gracias. con gusto. Muy chido. Bien. Paola, no sé si quieras dar una reflexión y bueno, después pasaríamos a lo que es la conversación. Sí, probablemente mi reflexión suene un poquito cursi, pero volvamos a la cursilería, ¿no? Ya es momento. Creo que lo que yo pretendo como transmitir a la gente con la que he trabajado, a la gente con la que hemos hecho los talleres, ¿no? Todos estos espacios que hemos buscado de expresión desde el lado artístico es esta cosa de no le tengan miedo a hacer arte, ¿no? Porque justo tenemos que romper con esta línea de quién sí puede ser artista y quién no puede ser artista. Mientras tengas algo que decir, mientras haya un mensaje que quieras compartir, creo que tienes que tenerle más confianza al aventarte y hacer cosas, ¿no? Como no importa realmente si tu técnica no es pulcra, si no es exacta, si no puedes copiar a los grandes del Renacimiento, porque nadie quiere ser como los grandes del Renacimiento hoy en día, no necesitamos renacentistas, necesitamos gente que actúe a través de lo que siente. Y para actuar a través de lo que sientes, no siempre vas a tener las 47,000 horas para hacer una pintura, ¿no? Entonces, el buscar qué es lo que les mueve a crear, más allá de lo que se busque idealmente, y a partir de ahí hacer algo por sí y por los demás, ¿no? En este sentido de lo voy a hacer porque yo lo necesito sacar de mi ronco pecho, dirían, y necesito expresarlo y a partir de ahí a quién puedo ayudar con esto, ¿no? O quién me puede ayudar y un poquito en esta idea de ir escuchando qué es lo que se mueve a tu alrededor y hacia dónde
queremos proyectar los cambios, ¿no? Y cómo queremos proyectarlos. Y pues eso en general, ¿no? Que no necesitamos tenerle tanto miedo a la expresión artística, que la expresión artística está ahí para que la tomemos. Y ya. Qué bonito, y que creo que es importante que, bueno, la mayoría de los que estamos aquí creo que estamos interesados en el arte o nos gusta lo que se tenga que ver con arte, si es que así le vamos a llamar, como dice también nuestro queridísimo señor Click, y que justo creo que es importante que justo, pues produzcamos, ¿no? En ese sentido, hagamos una narrativa y que construyamos incluso arte comunitario, que es una cosa también que ya sobrepasaría incluso estas barreras individuales, ¿no? Y que creo que pues a cosas como los talleres, a lo mejor estas dinámicas que hace el señor Clint de niños desobedientes, ¿no? Niños de resistencia, creo que es un nombre bastante fuerte y que es interesante, ¿no? Al final de cuentas, creo que también las infancias tienden a resistir, pues vamos por allá, ¿no? En ese camino de la resistencia. Muchas gracias a ambos, la verdad les agradezco mucho por sus palabras, es muy bonito el activismo colectivo, el colectivo, perfecto. Muchas gracias, Tajín Tajín. Gracias, Liz, por tus comentarios también. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, la verdad es que estaría interesante como dinamizar ya en este sentido. Este es el espacio para ustedes y para que pregunten o comenten su propia opinión. Cuéntenos. No sé si alguien quiera. En lo que piensan si quieren o no, yo digo que también nos pasen por ahí sus redes los que quieran que los sigamos, ¿no? O sea, por ejemplo, si Tajita Sí. compartirnos para que podamos ver lo que hacen, estaría increíble. Sí, por favor, compartan acá sus redes sociales también para que nos sigamos juntos y pues sigamos haciendo work, ¿no? Sí, seamos amigos. Sí. Sí. Bien, Antonio, te escuchamos. Muchas gracias por este conversatorio. Creo que es muy importante este tipo de comunicación a partir de entender que el arte como una creación humana en cualquier nivel es fundamental. También que a través de estos espacios se pudieran impulsar la participación de todos ustedes como creadores en esfuerzos tan significativos como el de la Casa Click del señor Click, porque de alguna manera, pues si impulsamos y pudiéramos crear el tema de la creación desde la infancia, quizás estuviéramos abriendo nuevas posibilidades para alejar a los niños de las situaciones tan difíciles que estamos viviendo. No, sí estoy totalmente de acuerdo. Y que creo que una de las cosas que suceden y que justo también muchos de los que se dedican a estudiar la juventud y las infancias, pues hablan mucho de esto, ¿no? De la peligrosidad que hoy en un sistema capitalista como el que estamos viviendo, las infancias y las juventudes viven, ¿no? Una cosa que ya se está estudiando incluso en estos espacios es la palabra juvenicidio, o sea, los jóvenes y los niños mueren por el simple hecho de ser niños y ser jóvenes. Y creo que tenemos una tarea muy importante con las juventudes y una tarea muy importante con las infancias. Muchas gracias, Antonio. Gracias por esa reflexión. Bueno, no sé, señor Click, creo que quería comentar algo usted también, ¿verdad? Gracias, Antonio, por el comentario. Y bueno, no recuerdo cómo dijiste el último de las juventudes, pero yo creo que tenemos una responsabilidad también. Eh, Hay quien dice que nos da miedo ya salir a las calles y de pronto yo me cuestiono, digo, pues también te dio miedo salir hace 5, 10, 15 años a compartir. Y también esa parte de que no asumimos una responsabilidad de que muchas de esas infancias dejamos y no hicimos nada y dejamos que nos las arrebataran. Entonces esa parte a mí es la que me duele, me marca, porque yo sigo siendo ese niño que busca el refugio en estas herramientas de cambio y en la fotografía aprendí a dialogar con el mundo que en su momento no me escuchó. Cuestiono mucho a los medios o a los periodistas o activistas que dicen somos la voz de los sin voz y yo digo ni madres, nosotros siempre tuvimos voz, ¿sí? ¿Por qué nunca nos escucharon? Entonces a mí me pasaron el tiempo, me pasaron los años, pero sigo siendo ese niño que sigue viendo las atrocidades de una sociedad, ¿sí? De una sociedad adulta es incongruente, que en la mañana marcha y se indigna y en la tarde está también diciendo y haciendo cosas injustas. Entonces esa parte creo que hay que asumir esa responsabilidad y si en algún momento de la reflexión y de mirarse al espejo
hay para salir a las calles sin miedo a compartir alguna herramienta de cambio, pues creo que será de mucha ayuda para todas estas infancias. No solo hay que ver que están muriendo los niños. Y creo que el primer paso para un cambio es la acción. Muchas gracias, sí, Rafael Durán. Que la verdad es que es bastante interesante y una propuesta sumamente importante, ¿no? El tomar acción directa ya con esta realidad que nos está, pues, ahogando un poco más. Bien, vamos a dar la palabra a Tajín. Tajín, no sé, señor Antonio, si gusta hablar de nuevo. Hola, ya puedo participar. Sí, lo que el señor Antonio, Eh, pero bueno. Está bien, señor Tajín, bueno, vamos. yo veo así al activismo como el futuro del arte, ¿saben? Siento que es un arte que puede estar en contacto con las personas y algo que he leído acerca de pues esta corriente contemporánea es que es una herramienta de transformación social, ¿no? Y algo que rescata el activismo es la acción. Activismo es accionar, ¿no? Y podemos accionar de manera colectiva. Creo que estos espacios como estos conversatorios es una oportunidad de que podamos tejer redes, ¿no? Que ahorita como nos acabamos de pasar los Instagrams, que después podamos hacer algo en colectivo y poder generar los espacios, ¿no? Donde podamos transformar, donde podamos platicar de estas situaciones que comenta Antonio y Rafael sobre las juventudes, ¿no? Cómo podemos conversar con las juventudes para que nos digan qué están viviendo, ¿no? Porque a lo mejor nosotros estamos interpretando una realidad que para ellos les es ajena. Entonces necesitamos, yo siento que el activismo es colectivo. Para que una pieza sea activista tiene que ser de manera colectiva y las personas se tienen que identificar. Yo hago foros de artistas y hago obras de arte colectiva y lo que yo he encontrado en estas piezas es que reflejan un momento histórico y lo que están diciendo las personas. Yo estoy viviendo esto conforme a la violencia y esta es la palabra que me atraviesa, ¿no? Entonces, a lo mejor el arte contemporáneo es un arte un poco solitario, un poco introspectivo, y lo que nos está brindando el activismo y estos nuevos espacios es que podamos compartirlo y que después podamos replicar ese arte en otros espacios y que otras personas también lo puedan hacer, ¿no? Y está chido que empecemos a cuestionar esta idea de qué es lo que tiene que ser un artista, ¿no? ¿Cuándo te consideras artista y qué es arte y qué no es arte? No tiene que estar en un museo para hacer arte. No tienes que estudiar bien acá para ser artista, sino que si empezamos a desinstitucionalizar todo esto, porque el arte es para las personas, el arte es para que nos reflejemos, para que podamos cambiar. El arte se ha visto que ha transformado las sociedades. Lo que pasó en el muralismo mexicano, que el muralismo terminara en los mercados, pues no es coincidencia, ¿no? Y las personas lucharon por sus derechos. Entonces yo creo que el arte tiene un poder de transformación social muy fuerte y que tenemos que resistir en esto que estamos creando e ir tejiendo redes entre nosotros. Pues ahí está, el espacio está y ojalá y podamos seguir construyendo comunidades, ¿no? Y que creo que ya en sí crear vincularidad y comunidad ya es una parte de resistir socialmente a estos sistema que está cada vez siendo más individualizado, ¿no? Bueno, pero sí va por ahí. Y bueno, de la palabra a Liz, ¿quieres que le dé o primero tu, Pau? Un segundito nada más así, rapidísimo, porque si no se me va a olvidar. Perdóname, Liz. Qué pena que no esté Tere aquí ahorita, pero Tere Lemus, una chiquilla de ahí de psicología egresada, para los que estén en Morelos y los que quieran venir, por favor, bienvenidos, pero va a abrir este espacio que es justamente para todo esto, ¿no? Como para talleres de difusión, para espacios que queramos tomar la gente general, para hacer este tipo de colectivos, ¿no? Para hacer este tipo de obras, que yo creo que ahí, la neta, para como sí nos vamos a ir derechito a activismos. Entonces, sí, en cuanto tenga toda la información así bien estructurada y todo, porque ahorita todavía se está armando el espacio y estamos viendo decoraciones y todas esas cosas, pues socializarles la información aquí para que puedan darse una vuelta, para que armemos cosas acá bien locochones. Y ya, perdóname.
En Halloween, ¿no? Está bien, muy buen comercial. Y creo que, bueno, ya tenemos dos eventos que se pueden promocionar. Bueno, tanto este de Tere, que creo que es bastante interesante, como el del señor Click, que es esto de la casa Click y del trabajo con infancias. Y ojalá nos puedan compartir la información para que cuando sea así la podamos reproducir y, bueno, mandar a los espacios que puedan hacer para que lleguen personas y que podamos seguir resistiendo de esas colectividades. Muchas gracias, Pau. Liz, te escuchamos. Ay, yo a lo mejor ir retomando un poquito de lo que decía Tajín Tajín, como esta parte de lo que ya no es el futuro del arte, es el presente del arte, y por lo que hemos estado hablando como en todo esto, es también el pasado del arte, como esto no solo es algo que está, que debe de estar, sino algo que ha estado. Entonces me gusta mucho esto también para reflexión de la importancia de la memoria histórica, cómo vamos a conectar con cosas que no conocemos y cómo vamos a lograr que otras personas conecten si no hay vestigios de aquellas cosas que pasaron, ¿no? Entonces, como esta parte de, a mí me parece que lo vi mucho en el mural de Viri y en los distintos foros de la memoria que se llegaron a hacer allá en Sico, como esta parte de personas que pasar de no conocer esta imagen, de no conocer el mural, de no conocer nada de esta historia, a entonces después conectar con ello y al saber que había personas que decían, ay, ya borren eso, era de, no, es que si eso pasa, o sea, a mí díganme y yo voy ahí a plantarme para que no lo quiten. Y entonces ver cómo es posible conectar, pero conectar a partir de algo que te referencia a eso que pasó. Y en este caso, pues con el mural de Viri, pero también a todo esto que ha pasado antes, el arte como protesta, particularmente en México. Entonces podemos seguirnos referenciando para poder seguirnos moviendo para adelante. Muchas gracias, Liz. La verdad es que creo que en este sentido vamos a resistir y, bueno, crear colectividad, creo que es una de estas estrategias. Y bueno, ya les dejaron sus redes sociales aquí en la parte de comentarios. A mí se me pasa una lista de comentarios, entonces puedo copiar y pegarlos también en el comentario para que ustedes puedan tenerlos o etiquetarlos en la publicación para que se sigan mutuamente, los sigamos mutuamente. Les agradezco mucho de verdad, tanto al señor Click como a Pau, por este espacio de conversación. La verdad es que salieron reflexiones muy interesantes, muy hermosas y que permiten justo reflexionar, ¿no? Y una de las tareas que nos llevamos, creo que yo, y que nos llevamos la mayoría, es hacer comunidad, ¿no? Elaborar comunidades y resistir. Y bueno, ya tenemos dos espacios que permiten como estos entornos, uno el del señor Click con las infancias y otro Pau que nos va a dar esta información sobre Tere que me parece bastante interesante que en Morelos, por si los que están en Morelos quieren asistir. Muchas gracias de verdad a ambos. Pau y el señor Click, creo que el señor Click quiere hablar y después le damos la voz a Pau. Bien. No, nada Gracias. más de mi parte comentarles y invitarles a que accionen. Creo que tienen una virtud todavía, tienen las herramientas de cambio, pero también tienen una virtud que es la edad. Creo que la revolución vendrá de gente joven y creativa y creo que les corresponde a ustedes terminar o hacer lo que muchos no terminamos de hacer o no pudimos hacer. Del pensamiento a la acción creo que les va a dejar buenas cosas. Un ejemplo, el Encuentro Fotográfico México, que nace con una protesta en contra de la política cultural y ahorita llevamos 18 años haciéndolo, es independiente, autogestivo y solidario. Nunca se ha recibido recursos del gobierno, nunca se va a recibir, no lo necesitamos. Creo que la organización nos ayudó mucho y creo que si ustedes se organizan difícilmente van a perder la sonrisa cuando no les toque una beca o algún apoyito, apoyote o ese tipo de recursos. Creo que si se organizan van a lograr muchas cosas y creo que hace mucha falta también seguir el camino de cambio. Agradezco mucho, yo me estoy quedando sin batería y me despido, ahí están las redes sociales, agradezco mucho esta plática, sigo aprendiendo, sigo siendo ese niño que hoy escuchó a estos otros niños y creo que las infancias necesitan esto, un diálogo sin tanto lenguaje que no se entiende. Esa es la bronca que ahorita tenemos, y la tienen los papás. No me hace caso, pues porque no habla su mismo código. Estás hablando uno de adulto que no le corresponde. Si tú metes un disquete si quieres, prendes tu Bluetooth a una computadora antigua, pues y no quiere decir que la compu no sirva, o el Bluetooth, pues nada más que no es el mismo lenguaje. Entonces creo que es falta de comunicación. Un abrazo a todos, a todas y bueno, la lucha sigue. Gracias, señor Click. Saludos hasta donde anda en Puebla, creo que anda por allá. Gracias. Bien. Pau, te escuchamos. Ay, yo solo quería profundizar un poquito en lo que dijo Tajín, porque creo que tiene mucha razón en que el arte actual, el arte contemporáneo, el arte
Pues sí, lo que vemos hoy día, en su mayoría todo es súper individual, ¿no? Que tiene todo el sentido del mundo que sea súper individual, porque es al final del día el reflejo de una sociedad en la que estamos, ¿no? Y es una sociedad individualista, y cómo podemos pensar en crear algo más sin pensamiento crítico que no sea individualista, ¿no? Entonces, creo que viene desde ahí, no lo justifica, porque yo creo que justamente lo que decían, la principal obligación del artista, la principal obligación del ser humano es hacer conciencia de lo que está sucediendo a su alrededor, criticarlo y volverlo una herramienta del cambio, ¿no? Entonces, si los artistas que están renombrados y que están reconocidos y que como que son difundidos están siendo individualistas y no están teniendo pensamiento crítico, creo que nos toca a todas las periferias meternos de lleno al, lo siento mucho, pero la estás regando durísimo, con permiso, quítate porque no lo estás logrando, ¿no? Porque justo es eso, o sea, si no hacemos arte comunitario, si no hacemos arte en grupo, si no incluimos a todas las personas que quieran, que puedan y que tengan la necesidad de participar en esto, entonces, ¿para qué demonios lo estamos haciendo, no? O sea, ¿de qué estamos hablando? De volver al mismo discurso individual que no nos está sirviendo de nada y volver a este espacio en el que no podemos avanzar porque tristemente individualmente no podemos hacer nada, ¿no? O sea, si no es por la acción colectiva y si no es por el movimiento de muchos, somos prácticamente inútiles ante el monstruo que tenemos encima, ¿no? Si algo nos puede dejar, aunque sea a pequeña escala, es lo colectivo, ¿no? Entonces, no te voy a decir que entre 5 personas vamos a cambiar el mundo, ojalá, estaría increíble, pero la realidad es que entre 5 personas tampoco vamos a cambiar mucho porque no estamos tomando en cuenta a muchas otras, ¿no? Y ya para no desviarme tanto e irme a 47 tangentes diferentes, nada más esa pequeña como idea de si solo vamos a cambiar un pedacito de nuestro entorno, de nuestra colectividad, de nuestro alrededor, pues también es un avance, ¿no? También es un cambio y no dejarlo en, ay, pues nada más pudimos moverle aquí. No, 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 eso ya es una cosa gigante en la pequeña cadena de cambios, ya es una piedrita, ¿no? Que va avanzando. Qué hermosas reflexiones emergieron de este conversatorio. La verdad es que creo que justo en este sentido podemos ir resistiendo y haciendo comunidades, ¿no? Y bueno, si no a lo mejor estás en esta dialogicidad de hacer comunidades, pues por lo menos desde tu entorno empezar a transformar tu realidad, que creo que vale la pena, ¿no? También. Y bueno, también, bueno, hablar de que el arte es tan potente que, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy con Fabián Chaires, con esta exposición que está siendo censurada y que justo está criticando una narrativa contemporánea religiosa que es sumamente interesante y que justo en este sentido va, ¿no? El arte genera agitaciones socioafectivas y que de pronto esas agitaciones socioafectivas pues agitan la cultura general, ¿no? Y te permiten introducir narrativas interesantes y te transformar la realidad a partir de su esencia. Yo creo que el arte dice cosas que no se pueden decir en los libros y eso es muy interesante, ¿no? O sea, creo que tiene un lenguaje propio y ese lenguaje llega a lugares más profundos todavía que incluso un libro, ¿no? Pero bueno, esos son debates que podemos después hablarlos y dialogarlos, ¿no? Les agradezco mucho estar aquí y aguantar hasta el final. También, bueno, gracias a Tajín Tajín, a Liz y a todas y todos, a Antonio, que también estuvo participando. Porque creo que ese es el sentido, ¿no? Que estos conversatorios sean conversatorios, se converse entre todas las personas que asistimos y que, bueno, se generen reflexiones tan importantes como las que estamos haciendo ahorita, ¿no? Bueno, vamos a ver este video en YouTube para que lo puedan reproducir cuando ustedes quieran, nada más denme chance de que lo pueda subir, y bueno, les agradezco mucho haber asistido, y bueno, si se pueden registrar, por favor, en el link que les voy a mandar, espérenme, les voy a mandar, para que les llegue su constancia de participación. No les va a llegar, no se prometo que les llegue ya rápido, pero pues les va a llegar, ¿no? Les va a llegar. Voy a dejar de grabar y les mando el link, por favor.